Charlie murió de una patada en el abdomen. El cuento fue lo arrolló un auto. Miss Kitty por accidente se fracturó el cuello. Macy y Tiger los dos murieron envenenados de a poco. Peanut muerto a golpes con una muleta. Hay que ser muy malvado para matar a un gatito tan dulce. Para mí, Trisha sentía que si no mantenía unido su matrimonio, eso sería un fracaso. Tengo que saber la verdad. Para poder decirle a la gente que no eres un asesino en serie, que no eres un psicópata, que no siente el menor remordimiento por matar a la madre de su hija. Nos advirtieron que era un hallazgo macabro. Y nos dijeron, «Oh, no es lindo». Y luego nos dieron los detalles concretos. Mientras retiraban todo, él nos dijo, «Esto no es lo que pensábamos». Dijo, «Hice un trato con el demonio». No puedo creerlo. Una madre soltera que quería a su hija más que a su propia vida, desaparecida sin dejar rastro. Eso no era algo para nada normal. Había algo detrás. Yo quería que se calmara todo porque no podía irme. No sabía a dónde ir. Ni siquiera podía irme. Me río de su actuación. No sabe ni actuar. La casa del mal. Sombras de muerte. No vengo muy seguido acá. Pero cada tanto me gusta venir. Porque no lo sé. Me da la sensación de que la siento más acá que en el cementerio. Es como si pudiera sentirla presente acá. Sé que está en el cielo. Está bien. Está feliz. Hay mucha paz sin dudas. La primera cita de Steven y Trisha. Creo que ella estaba en tercero o cuarto. Así que tenía 17 o 18. En esa fotografía, a veces conoces a alguien y no termina de agradarte. Él no era muy simpático. Lo esperable es que si sales con una muchacha, seas simpático. Con los padres sonrías. Tal vez brumesh. Tengas un cierto brillo en los ojos. Muy inexpresivo. Y eso no encajaba con mi hija. No recuerdo cuando supe que lo de ellos iba en serio. Seguro tenían una relación más formal de la que mostraban. Ella era muy reservada. Tomaba sus propias decisiones. Me contó que habían tenido una boda pequeña. Y eso fue lo único que supe de eso. Sentí pena por ella cuando oí eso, porque sabía que a ella le hubiera gustado tener una boda normal. Pero así era Trisha, hacía lo que quería. Trisha tenía muchas ganas de ser mamá y disfrutó mucho cada una de las etapas del embarazo. Y cuando nació esa pequeña pasó a ser su tesoro. No, la soltaba casi nunca. Hasta que le decía a Trisha, si quieres que la niña aprenda a gatear, vas a tener que bajarla al piso alguna vez. Adoraba a su hija. Acá está mi hermana, en la boda de mi hermano. Trisha era una joven aventurera y muy dulce, pero también fuerte por ser militar. Era muy divertida. Trisha se enlistó en la Fuerza Aérea después de graduarse, recibió la instrucción básica y todo eso. Y cuando salió, supimos que se había casado. Había una cierta tensión en la familia y esa fue una buena idea. Para tratar de calmar los ánimos de los demás. Era la oportunidad de ir a ver a mi hermana y ella también quería estar en la vida de su hermano menor. Así que fue la mejor decisión de ir ahí, quedarme con ellos. Ella tenía un rumbo claro y le iba muy bien. Steven y yo jugábamos mucho a los videojuegos. Yo diría que él parecía un cerebrito, pero era fuerte y muy equilibrado. Siempre me pareció muy listo. Era muy simpático y yo lo admiraba. En ese momento lo habían designado mecánico de un F-16 que escoltaba al avión presidencial y era un honor especial. Hacer eso, se iba 1 o 2 semanas seguidas a trabajar.
Sé que ausentarse mucho tiempo por trabajo puede afectar las relaciones. Ellos eran muy felices juntos, pero no creo que eso haya durado mucho, y yo creo que su matrimonio estaba mucho mejor al principio. El caso empezó como cualquier otro. Recibí un llamado de mi jefe. Tenía, según él, un mal presentimiento sobre la situación. 27 de abril, la familia no podía ubicar a Tricia. Su auto estaba con las llaves puestas junto a la vivienda en la que ella se alojaba en ese momento. En Florida su bolso estaba en el vehículo. Faltaban su cartera y también su celular. Eso desde luego enseguida alarmó a la familia. Se hizo presente un oficial y así empezó todo. Era un caso de desaparición. Nada más ni nada menos. Patricia le gustaba estar al aire libre y salir a caminar, y a un par de días de su desaparición, enviaron vehículos todoterreno a las zonas rurales del condado. Hubo una búsqueda inmensa. Había helicópteros recorriendo las zonas rurales inaccesibles por tierra. La comunidad respondió de inmediato. Participaron voluntarios y diría que todo el departamento de policía del condado de Martin, de una búsqueda exhaustiva. Y el caso pasó a ser noticia, pero enseguida se quedaron sin dónde buscar. Y tras 5 días, sin ninguna novedad de Tricia, nos reunimos con el comisario. Empezó a preocuparnos que hubiera sido un hecho delictivo. No es para nada aventurado decir que cuando desaparece una mujer casi siempre es un acto criminal. Y la persona implicada es el esposo, el novio, el exesposo o el exnovio. Diría que todos los presentes sabíamos que la persona que podía ser responsable y que seguro era responsable de su desaparición era Steven Williams. Mi jefe con total naturalidad dijo: hay que ir a Carolina del Norte. En los primeros años del matrimonio de Tricia, estaban en la Fuerza Aérea. Y cuando estás en la Fuerza Aérea, vas donde ellos te envían y tienes que quedarte ahí. Así que no la veíamos muy seguido, y cuando ella venía de visita, hablaba de todo lo bueno de su vida. Yo no sabía que tenían problemas. Ella era experta en ocultar lo que sentía. No supe lo que pasaba durante mucho tiempo. Sin dudas, Tricia estaba muy nerviosa por la visita de Steven, ya que era la primera vez después del divorcio que la Fuerza Aérea le había permitido venir y poder ver en persona a su pequeña hija, y además iba a tenerla hasta el otro día. Esa niña era lo más importante de la vida de Tricia. La mayor señal de alarma para mí, cuando supe que algo andaba mal, fue al otro día, cuando Tricia no fue a buscar a su hija a casa de la niñera. Eso nos indicó a todos que pasaba algo, y creo que ahí fue cuando llamamos a la policía. Nos llamaron a todos para testificar, y también a mi papá, incluyendo los que podíamos tener algo que ver, para interrogarnos. Nos sometieron a muchos al polígrafo, incluidos mi papá, 2 de mis hermanos y yo. Para mí no tenían pistas y no querían descartar nada. Para Vicky Alaban no sospechaba para nada de Steven. No sabía qué había pasado entre mi hermana y él. Pero yo siempre lo había respetado. Además, mi experiencia con él había sido muy positiva. Pero otros sí sospechaban de Steven. Creo que lo interrogaron enseguida. Y cuando vinieron dijeron, bueno, quedó desligado. No tuvo nada que ver. Pero eso demuestra el misterio que había en ese momento, que nadie tenía ninguna respuesta y que buscaban alguna pista. La policía del condado de Martin solo había hablado con el señor Williams por teléfono, el primer o el segundo día.
Lo que se sabía era que Steven Williams había viajado desde Carolina del Norte, donde estaba en la Fuerza Aérea, había rentado una vivienda para poder pasar tiempo con su hija. Sabíamos que Tricia había ido al lugar que había rentado Steven, según el testimonio de él, para dejar a la niña. Él comentó que cuando estaba por irse, ella se dio cuenta de que casi no tenía gasolina. Él fue a comprarle un bidón de gasolina. Volvió, le cargó el tanque, y ella se fue, y esa fue la última vez que la vio. Por lo que sabíamos, la última persona en ver a Tricia era su exesposo, Steven Williams. Y por eso mismo, enseguida pasó a ser sospechoso. El departamento de policía tomó la decisión de ir a buscarlo. Llegamos bien temprano por la mañana. Llamamos a su puerta. Abrió la puerta. La sensación que tuve fue que lo sorprendió el vernos ahí. Aceptó ir al departamento de policía de Riley para hablar, pero su versión fue más o menos la misma que ya le había dado a la familia, y también a nosotros. Pero cuando se le preguntó si aceptaba someterse a un examen poligráfico, se negó, lo que, desde luego, me hizo sospechar. Y se fue para volver al trabajo. No mucho después se presentó y comentó que estaba dispuesto a hacerlo. Cambió de opinión. Me sorprendió que cambiara de parecer y aceptara. Desde luego, lo que pensé fue, tal vez no está implicado. O sea, ¿quién se sometería al polígrafo si es culpable? Procedimos con el examen. El señor Williams parecía calmo y muy cauteloso con sus respuestas. ¿Sabes dónde está Tricia Todd? No. ¿Tuviste algo que ver con la desaparición de Tricia Todd? No. Lo extraño fue que el resultado fue no concluyente, y después el examinador se me acercó y dijo: mire, puede que el tipo diga la verdad. Y yo no podía creerlo. Para mí nos habíamos quedado sin nada. Fue una larga vuelta desde Carolina del Norte, y no me refiero solo a las horas de viaje. Hubo mucha conversación en el auto, llamadas con nuestros colegas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra próxima jugada? No creíamos que fuéramos a hallarla con vida. A esas alturas, yo sentía que era un caso complicado y no sabía cómo iba a terminar. Tricia casi no hablaba de lo que había pasado. Hasta que lo dejó, ahí fue cuando empezó a contar todo. Dijo que cuando él volvía de sus viajes, él la iba a buscarlo al aeropuerto. Y también estaban esperándolo sus novias, pero era obvio que a él no le importaba lastimarla. Para mí, ese hubiera sido el momento ideal para decir adiós a Steven, pero no lo dejó. Creo que Tricia expresaba más lo que sentía en su diario íntimo, que tenía contraseña, así que no podíamos verlo. Para mí era su manera de dejar salir algo de eso. Ella tenía 2 perritos preciosos, y esta es su fotografía. Cecil y Charlie. Charlie murió de una patada en el abdomen. El cuento fue, lo arrolló un auto. Mi vecina me ayudó a enterrarlo. Mientras Steven jugaba a los videojuegos, Mesquite, por accidente, se fracturó el cuello. Macy y Tiger. Los 2 murieron envenenados de a poco. Peanut muerto a golpes con una muleta. No pude inventar ninguna excusa para encubrirlo. Hay que ser muy malvado para matar a un gatito tan dulce. Por fin vi su verdadera personalidad y lo dejé. Steven se quedó mirando con frialdad, mientras yo limpiaba la sangre sin dejar de llorar. Sí, eso es terrible. Algo espantoso y seguro le partió el corazón. La policía llevó a cabo una investigación exhaustiva del caso. Gran parte de la versión que nos había dado él era cierta.
un vecino que vivía en una de las casas linderas a la vivienda que había rentado el señor Williams. Nos contó que él se había presentado a altas horas de la noche buscando un bidón de gasolina, y como ellos no tenían, él nos dijo que fue a la gasolinera. Pudimos conseguir la filmación y luego volvió a su casa. Así que de ese modo corroboramos parte de sus dichos. Gracias a los vecinos y a la grabación de la gasolinera, uno de los elementos que teníamos a nuestra disposición eran las cámaras de video, y en este caso era la de una tienda que estaba cerca de la vivienda que había rentado el señor Williams. En las imágenes se llegaba a ver, alrededor de las 4 de la madrugada del 27 de abril, que había una figura caminando por la calle, yendo desde la vivienda de Tricia todo hacia la vivienda del señor Williams. No se distinguía quién era la persona. Pero en función de su altura, además de lo pesado que parecía ser, bien podía tratarse del señor Williams. Le mostraron parte de la prueba fílmica. Y durante esa charla, el señor Williams cambió su versión, por primera vez. Y por primera vez, la versión de los hechos era que él se fue a buscar gasolina, y al volver de la gasolinera, ingresó en la vivienda. Tricia estaba inconsciente, con una herida en la cabeza. Según él, le pareció que ella se había caído y golpeado la cabeza. Él dijo que por algún motivo se asustó. Guay, no sabía bien si estaba muerta o no, pero no creyó que lo estuviera, y lo que hizo fue cargar el cuerpo en el vehículo de ella, ir con el vehículo hasta un camino rural, recostar el cuerpo a la vera del camino y dejar su cartera y su celular junto a ella para que si ella volviera en sí, tuviera la posibilidad de buscar ayuda o transporte. Ok, volviste y después ella se quedó acá. Yo fui por gasolina. Why? Luego volví y le cargué el tanque. Guardé el bidón en el maletero y luego volví a entrar. Pensé que ella estaría acá, en la sala, pero no estaba. Así que ¿dónde estaba? Ella estaba acá tendida. En este sentido, no la toqué al principio porque ni siquiera sabía qué hacer. Iba y venía tratando de pensar qué debía hacer. No sabía si debía llamar a alguien, porque lo único que me decía era claro: llamo a la policía. Vienen, y luego, ¿qué van a pensar? Es muy tarde y tu exesposa está inconsciente en la habitación. ¿Qué es lo que parece? ¿Cómo explicas eso? No le creí la historia. Pero aún no había suficiente para arrestarlo, y a menos que hubiera un cuerpo y que el médico forense pudiera realizar un examen completo de los restos. No teníamos nada más para avanzar. ¿Dónde paraste al costado del camino? No lo recuerdo, fue por aquí. No la dejaste junto al agua. No recuerdo que hubiera agua. Si tan solo supiera dónde. Sí que sabes, yo mismo. Steven los llevaría. Sí que sabes no dónde está. Tú no quieres llevarnos a dónde está. Porque puede haber pasado algo en la casa que no nos contaste. ¿A dónde la llevaste? No lo sé. Un narcisista cuenta esos cuentos pensando que van a creerle. Es alguien que tiene una visión exagerada de su propia capacidad intelectual. Tu hija va a crecer, sabiendo que su papá se deshizo del cuerpo de su mamá. No lo sé, eso es lo que va a creer tu hija. No sé cómo deshaces de un cuerpo, ni siquiera sé qué haces con el cuerpo. No tengo la menor idea de eso. Sabíamos que Tricia toda había muerto, pero no sabíamos cómo, ni sabíamos dónde. No íbamos a hendirnos. Durante varias horas dimos vueltas, casi sin rumbo para mí.
Yo no creía que dijera la verdad. Cada vez que tomábamos un camino, él decía, parece la zona. Podría ser acá, pero nunca lo era. Volvimos a la estación de policía. Lo llevamos a la sala de interrogatorios. Varias personas trataron de tener una conversación con él. Le dejaron en claro que no creíamos toda su versión. Y ahí llamamos al fiscal estatal. Él nos ordenó hacer un intento más con otro detective, esperando que alguien nuevo, pues le sonsacara algo. ¿Qué es lo que quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Dan, quiero que me digas la verdad porque yo nunca le hice daño, ¿ok? Nunca hice nada para herirla o lastimarla. Mi único error fue el no lograr aceptar la situación. En llamar a emergencias era lo que correspondía. Entré en pánico. Necesito que me cuentes la verdad sobre lo que pasó. Sé que estuviste ahí. Quiero darte la oportunidad de contarme lo que pasó. No quería que pasara eso. No quería que pasara eso. Sé que no querías, pero no es algo que puedas mantener oculto. El resto de tu vida, bueno, sí. Empezó con toda esa a quejarse como siempre por la pensión alimenticia y luego empezó a decir que le debía más dinero por los alimentos. Luego ella se puso muy agresiva. Yo trataba de alejarme y de calmarla. Y ni siquiera podía irme de ahí, y luego se puso aún más violenta. Me desafió y me empujó. Y luego la situación se descontroló y luego la corrí con las manos y ella se resbaló. Y ahí fue cuando cayó. Y yo dije, le pregunté si estaba bien. Hizo un sonido raro, pero... Y luego de eso me asusté. Yo quería que se calmara todo porque no podía irme. No sabía a dónde ir. Ni siquiera podía irme. Lo único que quería era irme. No quería tener nada que ver con eso. Pero necesitamos saber dónde está. Tricia, no lo sé. Basta de hablar del pasado. Ya sabemos lo que pasó. Tenemos que llegar a lo otro. Tenemos que hallarla. Tenemos que traerla de vuelta. No lo sé, la verdad. La verdad después de todo este tiempo. Todos los días me siento y pienso, hoy van a venir y llamar a la puerta. Es imposible que no la hayan. Yo ni siquiera sé dónde la dejé. Ni siquiera traté de cubrirla. Solo la recosté. Lo único que quería era que estuviera bien. Ella no. Yo si pudiera llevarlos, los llevaría y les muestro que no le hice nada. Lo sé. Lo sé, y eso es lo que quiero yo. Quiero lograr que me ayudes. Ok. Voy a hacer lo que pueda. Ok. Pero tú sabes que hay mucha gente que también quiere a Patricia. Ok. Lucé, sé que no querías arrebatársela. Yo no sé que esa no era tu intención. Yo nunca haría eso. Y mi hija necesita a su mamá. Pero lo sientes. ¿Sientes lo que pasó? Claro que sí. Claro. Yeye. Estoy riéndome de su actuación. La verdad no sabe ni actuar. Es difícil lograr una condena sin un cadáver. Es difícil pero no imposible. En esa ocasión, el detective al fin logró que al menos reconociera que la había empujado. Estaba reconociendo, en definitiva, lo ocurrido, y ya podíamos acusarlo de homicidio no premeditado gracias a esa declaración. El fiscal del condado convocó una reunión y hablamos de qué era lo que queríamos hacer, de cuánto queríamos hallarla. Era una decisión importante, ya que creo que podría haber pasado el resto de mi vida preguntándome dónde estaba. También hubiera afectado mucho a sus hermanos. ¿Y qué íbamos a decirle a su hijita cuando creciera? Steven tenía una personalidad muy manipuladora.
Sin dudas, sabía muy bien dónde estaba ella. Yo solo quería hallar su cuerpo, aunque tuvieran que llegar a un acuerdo con él. Ya saben, para la familia era más importante recuperar su cuerpo. Él tenía algo que querían los padres, y era su hija. Los pusieron en una situación horrible, y fueron muy valientes con su decisión para mí. Así que decidimos entre todos que la condena iba a ser 35 años de prisión. Yo me decía a mí mismo, ok, vamos a lograr recuperar el cuerpo. Desde luego va a haber restos ya descompuestos a estas alturas. Pasó cerca de un mes, pero no más que eso. Jamás podría haberme imaginado que iba a terminar pasando lo que al fin pasó. Una vez que el juez aceptó el acuerdo, el abogado del señor Williams me informó que para la exhumación de los restos de Tricia, todo iba a hacer falta un equipo especial. Y yo le pregunté, ¿de qué está hablando? Y él me explicó que íbamos a ver que la habían disuelto en ácido, y luego me dijo que él había descuartizado el esperú, había extraído los dientes y también cortado la yema de los dedos. Era espantoso. Donde clavaste el banderín es donde está ella. Ok, ¿de qué profundidad hablamos? Chasis atum, ok. Está a casi 1 metro. Bien. Y no es posible que esté más allá. ¿Estás seguro de que es acá? Es acá, de acuerdo. Lo único que hizo con total frialdad fue llevarnos a los restos de Trixia. Me daba la sensación de que él no quería estar ahí. ¿Acaso es humano? ¿Verdad? Eso era lo que se preguntaban todos. El equipo de bomberos logró extraer un contenedor plástico y, al sacarlo del hoyo, vimos un líquido espumoso y rojizo que resultaron ser los restos de Tricia, Todd, que se habían derramado, y lo único que terminamos recuperando, lo único no disuelto que hallamos, fue parte de la región pélvica de Tricia. Además de parte de su torso, todos quedaron paralizados, y yo también. Lo que vimos es algo que queda grabado, fue un shock. Si eso fue el caso más horrendo del que participé como fiscal. Este caso es el ejemplo perfecto del mal que se oculta a nuestro alrededor. Permite ver lo malvado que es. Stephen Williams. Nos advirtieron que era un hallazgo macabro y que no debíamos ir si no estábamos preparados. Recuerdo que solo fuimos algunos de nosotros. Recuerdo que uno de los primeros detalles que nos dieron fue que uno no estaba cerca de la superficie, algo que no era una buena señal, y nos dijeron, «Oh, no es lindo». Y luego nos dieron los detalles concretos. Mientras retiraban todo, él nos dijo, «Esto no es lo que pensábamos». Dijo, «Hice un trato con el demonio». No puedo creerlo. Un equipo de buzos se sumergió en una laguna que había junto a donde habíamos hallado sus restos. Hallaron una motosierra. Aún tenía lo que parecía ser carne. Creo que hallaron unas pinzas y luego en la orilla fueron dientes, ya que el señor Williams dejó caer unos dientes, al parecer antes de arrojarlos al agua. Esas fueron imágenes horrendas que no se olvidan. Yo nunca había visto nada igual y espero no volver a verlo. Lo que hizo fue descuartizarla con una motosierra que había comprado al menos un mes antes y luego la colocó en un contenedor, lo llenó de ácido y lo enterró. Sí, fue horrendo. ¿Qué clase de persona es capaz de eso? Una muy malvada. Pero lo mejor, creo yo, es tomarse un tiempo para pensar en todo eso. Y luego tratar de olvidarlo
ya que si lo tienes presente todo el tiempo terminas enfermo, así que es lo mejor. Creo que es algo que aprendes antes no lo sabía. Tu veux aprenderlo. Teníamos entendido que él tenía que pagar alimentos, sin dudas era un gasto del que él no quería hacerse cargo. Yo diría que por desgracia hay quienes mataron por una vez, finalizado todo y después del trabajo que pudieron hacer, los investigadores de la Fuerza Aérea se descubrió que algunas de las computadoras en las que trabajaba el señor Williams se habían utilizado para búsquedas relativas a formas de matar y ácidos él también había comprado. Los productos químicos así como los contenedores plásticos. Y tendría que haber recorrido más de un Oceroc. Desde Carolina del Norte hasta Hope Sound, con todo eso en su auto. Eso explica por qué cuando se le ofreció el examen poligráfico primero dijo que no, pero luego terminó cambiando de opinión. Había sido un acto muy premeditado. Sin dudas, muy bien planeado. Tenía todo estudiado. No importaba ya que había un acuerdo. Why? Había que respetarlo. Nadie llegaría a un acuerdo con el fiscal. Si uno no aceptara cumplir la promesa que hizo, en este caso el acuerdo al que llegamos, mis colegas y yo y también mi jefe, nos dio mucha bronca. No se hizo justicia. No portricia. Si la Fuerza Aérea lo acusa de homicidio premeditado, es una condena segura. Steven Williams engañó a todos, ¿verdad? O sea, sí va a estar en prisión durante 35 años. Pero en 2:46 gana él. Steven Williams nos engañó. Y jugó con los padres de Trixia. Sabía que lo que más querían ellos era el cuerpo. Hallar sus restos, sí nos ganó. Yo hice lo que pude. Hablamos mucho de cómo había que recordar a Trisha. En ese momento, y supimos que Trisha perdonaría, así que perdonamos. Trisha recibió un gran homenaje. Para mí de no haber pensado así, no hubiéramos logrado mantener la calma. Diría que antes de darnos cuenta de eso, todos estábamos muy angustiados y desesperados. Pero después de llegar a esa conclusión, logramos asimilarlo mucho mejor. Me cuesta mucho creer que haya gente mala en este mundo, pero muchos sí lo creen. Me hice un tatuaje. Tras la muerte de Trisha, en honor a ella, me tatué comprensión en las costillas. Para no olvidarme de esa virtud, y para mí eso cumple la misma función que cumple el perdón para otras personas. Fue duro, es difícil para uno pasar por ese estrés, y creo que algunos decidimos no quedarnos en el pasado, pero sí, no nos quedó mucho de ella para enterrar. La cremamos y guardamos las cenizas en una cajita con una pegatina de la Fuerza Aérea en la tapa, pero no me enfoco en lo que quedó de ella. Sé dónde está. Sé que está en el cielo. Está bien, está feliz. Ella quería volver a casarse. Quería tener una familia feliz. De hecho, se compró un vestido de novia en una tienda que me parecía muy feo. No se lo dije, pero pensé, Trisha no allá. Y después de que murió, y supe lo que le había pasado. Ahí fue cuando Dios me habló y me dijo, este es el momento en que debo tratar de no llorar, me dijo. No necesitaba ese cuerpo usado. Le di un cuerpo nuevo, y le di un vestido de novia, que es más bello de lo que puedes imaginar, y eso fue un alivio. Él no se la llevó para siempre, porque yo también. Pienso ir al cielo y voy a tenerla para toda la eternidad. Él no se la llevó para siempre. La enterró por acá. Puede haber sido por ahí. Es un lugar que le hubiera gustado. Adoraba estar al aire libre.
No es que hubiera querido que la enterraran acá, pero es un lugar como a los que le gustaba ir. Y sí, a veces me gusta sentirla acá. Le hubiera encantado este lugar.